Actividad 8. Serie blanca. Coagulación y sus alteraciones. Se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Este proceso potencialmente desemboca en la hemostasis, es decir, en el cese de la pérdida de sangre desde un vaso dañado, seguida por su reparación. La hemostasia comprende de 3 procesos principales. Primero, estrechamiento, que es la contracción de los vasos sanguíneos, seguido de la acción de partículas similares a células que intervienen en el proceso de coagulación. Estas son las plaquetas. Y por último, actividad de unas proteínas presentes en la sangre que trabajan junto con las plaquetas para ayudar a la coagulación, también llamados factores de coagulación. Factores de los vasos sanguíneos. Si se lesiona un vaso sanguíneo, este se contrae para que la sangre fluya de manera más lenta y pueda iniciarse el proceso de la coagulación, simultáneamente de la sangre en el exterior del vaso sanguíneo. El hematoma presiona el vaso, contribuyendo así a evitar una pérdida de sangre adicional. Factores de las plaquetas. En cuanto se lesiona la pared del vaso sanguíneo, una serie de reacciones activan las plaquetas de forma que se adhieren al área lesionada. El pegamento que sujeta las plaquetas de la pared del vaso sanguíneo es el factor de von Willebrand, una proteína grande producida por las células de la pared del vaso sanguíneo. El colágeno y la trombina son unas proteínas que actúan en el lugar de la lesión para ayudar a las plaquetas, se adhieren entre sí. A medida que las plaquetas se acumulan en el foco de lesión, forman una malla que sella la herida. Las plaquetas cambian su forma de circular a espinosa y liberan proteínas y otras sustancias que atrapan más plaquetas y proteínas de la coagulación, lo que da origen a un tapón cada vez más grande que se convierte en un coágulo de sangre. Factores de coagulación de la sangre. La formación del coágulo también implica la activación de una secuencia de factores de la coagulación, que son proteínas producidas principalmente por el hígado. Existen más de una docena de factores de coagulación de la sangre. Interactúan en una complicada serie de reacciones químicas que finalmente generan trombina. La trombina convierte el fibrinógeno, un factor de coagulación que normalmente se encuentra disuelto en la sangre, en una serie de largos filamentos de fibrina que se proyectan desde el tapón de plaquetas y proteínas, formando una pared que atrapa más plaquetas y glóbulos sanguíneos. Los filamentos de fibrina hacen que aumente el volumen del coágulo y ayudan a conservarlo en su lugar para mantener así selladas las paredes del vaso. Alteraciones de la coagulación. Hemofilia. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión. La sangre contiene muchas proteínas, llamadas factores de coagulación, que ayudan a detener la hemorragia. Las personas con hemofilia tienen bajos niveles de factor de la coagulación o del factor de coagulación. La gravedad de la hemofilia que tiene una persona está determinada por la cantidad de factor en la sangre. Cuanto más baja sea la cantidad del factor, mayor será la probabilidad de que ocurra una hemorragia, lo cual puede llevar a serios problemas de salud. Principales causas de la hemofilia: por mutación o cambio de uno de los genes que dan las instrucciones para producir las proteínas del factor de coagulación necesarias para formar un coágulo de sangre. Este cambio o mutación puede hacer que las proteínas de la coagulación no funcionen correctamente o que directamente no estén presentes. Estos genes se localizan en el cromosoma X. Enfermedades de von Willebrand. Trastorno hemorrágico ocasionado por bajos niveles de proteína de la coagulación en la sangre. La enfermedad de von Willebrand suele ser hereditaria, aunque en algunos casos poco frecuentes puede aparecer más tarde. Los síntomas incluyen sangrado recurrente y prolongado de la nariz, sangrado en las encías, mayor flujo menstrual y sangrado excesivo en el caso de un corte. El tratamiento consiste en detener o evitar los episodios de sangrado, por lo general mediante el uso de medicamentos. Es causada por una deficiencia del factor de von Willebrand. Este factor ayuda a las plaquetas de la sangre a amontonarse, entre paréntesis aglutinarse, y adherirse a la pared de los vasos sanguíneos, lo cual es necesario para la coagulación normal de la sangre. Coagulación intravascular diseminada.
La coagulación intravascular diseminada, CID, consiste en la generación excesiva y anormal de trombina y fibrina en la sangre circulante. Durante el proceso, hay aumento en la agregación plaquetaria y el consumo de factores de coagulación. La coagulación intravascular diseminada, que evoluciona lentamente en semanas o meses, tiene manifestaciones trombóticas y embólicas venosas, mientras que la CID, que evoluciona rápidamente en horas o días, causa sobre todo hemorragia. La coagulación intravascular diseminada grave de rápida evolución se diagnostica confirmando la trombocitopenia, el aumento del tiempo de trombocitopina parcial y el tiempo de protrombina, el incremento de los niveles plasmáticos de dímero D o productos de la degradación de la fibrina séricos y niveles decrecientes de fibrógeno plasmático. El tratamiento consiste en la corrección de la causa y la reposición de plaquetas, factores de la coagulación, o sea, el plasma fresco congelado y fibrógeno en crioprecipitado para controlar la hemorragia grave. La heparina se usa como tratamiento o profilaxis en pacientes con SIT de lenta evolución que presentan tromboembolia venosa o en riesgo de esta. Fuentes bibliográficas. Este trabajo fue realizado por Indy Rangel García.